No veo Recording in progress. Perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la farmacología de la hemostasia y la coagulación. Como les decía, si bien es un tema bastante amplio, vamos a tratar de puntualizar los detalles más importantes. En ese sentido, es que cuando hablamos de los fármacos relacionados con la hemostasia y la coagulación, es importante remarcar que tenemos tres grupos de fármacos. Los antiagregantes, que normalmente van a ser fármacos preventivos, ¿sí? Los fármacos que nos van a permitir prevenir un fenómeno trombótico, prevenir algún cuadro relacionado con un fenómeno trombótico, ya cuando hablamos de los infartos de miocardio, cuando hablamos de las trombosis venosas, cuando hablamos de los TEPS, o cuando hablamos de síndrome coronario agudo. Los antiagregantes lo que nos permiten es poder trabajar en aquello. Los anticoagulantes son fármacos que nos ayudan ya cuando estamos dentro del cuadro, nos ayudan a evitar un fenómeno de la formación de coágulos específicos, ¿sí? Normalmente los anticoagulantes van a servir ya para tratamiento, ya no son preventivos, ¿sí? Y obviamente tienen indicaciones específicas que los vamos a ver en un momento. Y cuando hablamos de los fibrinolíticos, estos van a ser una vez que ya se ha suscitado el cuadro, ya hay un coágulo presente, ya obstruido, lo que toca, doctores, es disolver este coágulo. ¿Y cómo disolvemos este coágulo? Lo hacemos em, lo hacemos a través de los fibrinolíticos, ¿sí? Entonces, dentro de los antiagregantes, su máximo representante, o tal vez los que me interese que recuerden, son la aspirina, el clopidogrel y el prasugrel. Dentro de estos tres, los dos más importantes son la aspirina y el clopidogrel, porque estos son tal vez los fármacos más comúnmente usados. Dentro de los anticoagulantes, desde las heparinas no fraccionadas, las fraccionadas, dentro de los inhibidores de trombina, tenemos el dabigatran, la vivalirudina, ya tenemos los anticoagulantes orales, en el caso de la warfarina, los inhibidores del factor 10A, en el caso del apixaban y el ribodaxaban. Entonces, y dentro de los fibrinolíticos, que son fármacos un poco más complejos, tenemos desde los antiguos, que son la estreptoquinasa, la oroquinasa, de segunda generación, la TPA o la alteplasa, y la reteplasa y la tenexteplasa. Entonces, estos son los fármacos que el día de hoy vamos a tratar de abordar, dependiendo algunas situaciones. Ahora vamos a ver los antiagregantes. Dentro de los antiagregantes, estos son fármacos, como dicen, este grupo de fármacos nos van a permitir fundamentalmente evitar la funcionalidad de la plaqueta, evitando que se agregue, evitando que forme trombos o coágulos al interior de los vasos. Entonces esa es la fundamental función de los antiagregantes, y desde esa lógica es que veamos un poco y recordemos algo que ustedes ya saben, que las plaquetas, también llamados trombocitos, son fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares y carentes de núcleo. Miden de 2 a 3 micras de diámetro, su vida media es entre 8 a 10 hasta 14 días. Algunos libros dicen de 7 a 14 días. Se encuentra un número de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico en la sangre. Y bueno, se forman en la médula ósea mediante el proceso denominado de trombopoiesis. Aquí vemos el fenómeno de trombopoiesis. Ya, y bueno, esto es simplemente algo de fisio e histo. Ya, y bueno, ¿y cómo se forma un trombo? El trombo se va a formar a partir de lo que llamamos la lesión endotelial, es decir, el daño a la pared. A partir de esto va a venir el tapón plaquetario, lo que va a condicionar una alteración del flujo sanguíneo normal, formándose o permitiendo lo que denominamos estasis sanguínea, cuando las plaquetas van a pretender sellar este daño en la pared, lo que posteriormente va a condicionar un proceso de hipercoagulabilidad.
Entonces, este proceso de trombogénesis normalmente va a seguir la siguiente secuencia: la lesión vascular, a través de la exposición del colágeno y el factor de von Willebrand. Esto en un momento lo vamos a ver en una plaqueta. Ya va a condicionar a la adhesión de las plaquetas, ya a través de lo que es el colágeno y a través de una glucoproteína que en un momento la vamos a estudiar. Y de hecho, entre esto, el factor de von Willebrand y la glucoproteína 2B3A, que no pueden olvidarla, es esta que va a condicionar prácticamente la adhesión plaquetaria. Aquí se suma el factorístico. No, perdón. A partir de esto se condiciona la secreción de ADP y tromboxano A2, lo que prácticamente va a condicionar prácticamente la adhesión plaquetaria a través del ADP, y el tromboxano va a condicionar una serie de procesos más que van a hacer que las plaquetas comiencen a adherirse. Ya en eso se suma el factorístico, en esto con la activación de lo que es la coagulación y la generación de trombina, la formación de fibrina, y aquí vamos a tener una red de plaquetas que condicionan el taponamiento plaquetario. Aquí tenemos una plaqueta, doctores. Simplemente recordarles que una vez que ha habido la lesión en el vaso, el factor de von Willebrand, asociado a una glucoproteína, ya a través también del colágeno, van a activar lo que es la fosfolipasa 2A. La fosfolipasa 2A va a ser responsable de, a través de el ácido araquidónico, ya encauzarse en lo que es la vía de la ciclooxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa va a encargarse de poder producir el denominado tromboxano A2, que ya lo mencionamos hace un momento. Este tromboxano A2 va a ser responsable, a través de igual de actuar a nivel de uno de los receptores a nivel plaquetario, al mismo tiempo va a activar la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a ser responsable de poder activar el calcio a nivel intracelular o a nivel intraplaquetario, se diría, a través este calcio se va a encargar de poder mover ciertas moléculas que se ingresan o que se encuentran histológicamente en la plaqueta, ¿ya? Y este calcio también va a ser responsable de poder condicionar, ¿ya? La liberación de nuestros gránulos, y que este gránulo se pueda fijar a nivel de la membrana de la plaqueta, que es la famosa glucoproteína 2B3A. Esta famosa glucoproteína 2B3A es la responsable de poder condicionar ya por ser ubicada en la superficie, ya la adhesión plaquetaria con otras plaquetas, ¿sí? Entonces, condicionando lo que llamamos la agregación, ¿sí? A la par, bueno, está claro también que una vez que se condiciona este proceso, ya, eh, y la liberación del tromboxano A2, también hay la liberación de el ADP. El ADP con sus receptores, de la misma forma que la glucoproteína 2B3A, va a condicionar se diría, la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Entonces, en ese sentido es que aquí vemos un poco lo que pasa en una plaqueta normalmente, ¿verdad? Y en esto, ahora me interesa que veamos un poco cómo actúan en el tema de este mecanismo de acción los famosos antiagregantes plaquetarios, y para algunos autores también llamados antiplaquetarios. Entonces, en esto tenemos, por ejemplo, a los inhibidores de la COX-1, como el ácido acetilsalicílico o el trifusal. En el caso del ASA, ya habíamos dicho que va a actuar a nivel de la ciclooxigenasa 1, fíjense. Todo tiene que ver en relación a lo que la plaqueta hace normalmente y en relación al proceso inflamatorio desencadenado. En el caso de los inhibidores del receptor 2PI, ya tenemos acá, estos van a actuar fundamentalmente en el tema igual de la adhesión plaquetaria, ya cuando hablamos de la ticagrelor, el clopidogrel, el plasugrel, el cangrelor, ticagrelor, el linogrel. En este caso, en el caso de los inhibidores de la glucoproteína 2B3A,
estos ya son tal vez fármacos más específicos, van a actuar a nivel de la glucoproteína inhibiendo la agregación. Ya tenemos otro tipo de fármacos que van a actuar a nivel de la fosfodiesterasa, como es el dipiridamol, ya, y el cilostazol, ya, que van a actuar a nivel de la fosfodiesterasa, igual evitando ya o generando un mecanismo de feedback negativo a nivel de la fosfolipasa C, evitando la agregación plaquetaria, y al igual que las denominadas ciclasas, como es la prostaciclina o el hiloprost, ya, quienes se van a encargar de poder activar el óxido nítrico para poder condicionar un fenómeno, se diría, de respuesta negativa a nivel de las fosfodiesterasas de la misma forma, ¿ya? O en el caso de las prostaglandinas, de la misma forma, ya van a actuar a nivel de la AMP cíclico, condicionando y se diría inhibiendo lo que es la agregación plaquetaria. Entonces, en esto hemos visto un resumen de lo que es los mecanismos de acción, ¿ya? Vayamos ahora simplemente a ir recapitulando algunas situaciones y puntualizándolas. En el caso de los inhibidores enzimáticos, tenemos los inhibidores de la ciclooxigenasa, como ser el ASA, inhibidores de la fosfodiesterasa, como ser el dipiridamol, inhibidores de los receptores, ya hemos visto, ya inhibidores de los receptores ADP, como ser la ticlopidina, el clopidogrel, el prasugrel, el dicagrelol, ya fundamentalmente viendo el receptor a nivel del cual va a actuar el ADP en la adhesión plaquetaria, ¿ya? Y en el caso de los antagonistas, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, ya tenemos al eptifibatide, el tirofiban, el axifimab, MAP, mejor dicho. Ya en esto, estos antiagregantes plaquetarios son quienes van a actuar inhibiendo aquello. En eso, algunos, para puntualizar, el ácido acetilsalicílico, su mecanismo de acción, ya habíamos dicho, va a actuar a nivel de la COX-1, por una acetilación reversible, ¿sí? La dosis puede variar, ya, se habla de 1 gramo día, inclusive a la COX-2. Sin embargo, la dosis que usamos como cardioprotector son 100 miligramos día, pero no es tema de hoy día y eso no lo vamos a hablar porque eso lo van a ver en otro curso y en otro nivel. Entonces tienen que tener claro que el ácido acetilsalicílico es un inhibidor de la agregación plaquetaria por su mecanismo de acción que ya lo están entendiendo y por qué actúa como actúa. En el caso de las indicaciones del ácido acetilsalicílico, podemos usar en angina estable, en infarto agudo de miocardio. En el caso del infarto agudo de miocardio, nos ayuda a prevenir también el infarto agudo de miocardio en el isquemia cerebral transitoria. En el caso de una AVC, de una isquemia cerebral transitoria, hay que estar seguros de que estamos frente a una AVC transitorio isquémico, porque si estuviésemos frente a un hemorrágico, el cuadro sería diferente, agravaríamos el cuadro. Frente a una enfermedad, frente a la enfermedad arterial periférica o la enfermedad cerebrovascular, como ya habíamos dicho, en el caso de los varones, en el infarto agudo de miocardio, y en el caso de las mujeres, en el caso de una apoplejía. En ese sentido, ya habíamos hablado de las dosis de 75 a 325, sí, efectivamente, varía dependiendo los usos, dependiendo el manejo, ya, y eso no lo vamos a conversar el día de hoy. En el caso de los efectos secundarios, desde los trastornos gastrointestinales, hay muchos autores que dicen que una sola dosis de ácido acetilsalicílico puede provocar lo que llamamos gastrolesión. Gastrolesión en el sentido de que por todo el mecanismo que trabaja a nivel de la ciclooxigenasa 1, ya va a bloquear los factores protectores a nivel de la mucosa gástrica, ya lo que prácticamente va a generar una lesión a nivel del epitelio y de la mucosa gástrica. Entonces, razón por la cual, dentro de los trastornos gastrointestinales, por el tiempo y periodo de tratamiento, podemos tener desde la dispepsia, el dolor epigástrico, puede haber desde una gastritis erosiva o un síndrome ulceroso péptico asociado a náuseas, en el caso de los efectos secundarios gastrointestinales. Tenemos los efectos o los trastornos hemorrágicos, en el caso de hemorragias, una hemorragia a cualquier nivel puede condicionar un exceso o sobredosis de ácido acetilsalicílico.
Y en el caso de una intoxicación de ácido acetilsalicílico, no olviden que el antídoto va a ser la N-acetilcisteína. No, sí. Eh, en, no, en el caso de la intoxicación por paracetamol va a ser la N-acetilcisteína. En el caso del ácido acetilsalicílico no habría un antídoto. Lo que tendría que ser o podríamos usar sería una dotación de plaquetas, ¿ya? Y bueno, eso lo vamos a ver en un momento. En el caso del dipiridamol, tenemos el mecanismo de acción va a ser inhibir la fosfodiesterasa, ya lo vimos hace un momento, aumentando asimismo los niveles de AMP cíclico, inhibiendo a su vez la agregación plaquetaria. Dentro de las indicaciones, tenemos la prevención de tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Y tenemos también los pacientes con prótesis valvular cardíaca, ¿ya? Eso es en el caso del dipiridamol. La dosis va a ser de 200 miligramos y 25 miligramos de ácido acetilsalicílico. Normalmente se recomienda combinarlos, pero dependiendo el cuadro. En la actualidad cada vez se usa menos la combinación, se los está usando por separado. En el caso de los efectos adversos, se tiene desde un efecto vasodilatador, puede tener molestias digestivas, cefalea, mareo, náuseas, hipotensión, ya, y bueno, eso en el caso del dipiridamol. En el caso de la ticopridina, el clopidogrel y el plasugrel, estos van a bloquear de forma irreversible este receptor, el 2D y 12. La ticopridina y el clopidogrel son profármacos que se activan al ser metabolizados a su acción y empiezan días después, no es inmediata la acción. Eh, y bueno, en el caso del plasugrel es el más rápido y de hecho su acción inhibidora es mayor. En el caso de las indicaciones, en el caso de la ticlopirina, el tratamiento complementario después de colocar endoprótesis coronarias y como sustitutivo de la aspirina en personas que no la toleran. En el caso del clopidogrel, la cardiopatía isquémica y la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes que han sufrido infarto agudo de miocardio o con arteriopatías periféricas. En el caso de la combinación del clopidogrel y ASA, los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pacientes con endoprótesis metálica en arteria coronaria durante 4 semanas, hablando tal vez de un stent. Y en el caso del plasugrel, contraindicado en mayores de 75 años, que tal vez pueda cursar con un cuadro de apoplejía por riesgo hemorrágico elevado, personas de menos de 60 gramos o insuficiencia renal. En eso tenemos ahora los inhibidores de los receptores o de la glucoproteína 2B3A. ¿Sí? Si bien una vez que identificamos el receptor, ya este va a ser abundante en la superficie de las plaquetas, como ya se les ha explicado, y cómo pasa esta situación a través del calcio, etcétera, lo que dijimos, esta glucoproteína condiciona que las plaquetas vayan pegándose unas a otras, ¿ya? Y básicamente inactivo en plaquetas se encuentra en estado de reposo, y una vez que se activa la plaqueta, las vías de transducción de señales hacia el interior y exterior activan el receptor y se une al fibrinógeno, se unen las plaquetas, ya lo habíamos dicho, ¿ya? Y se unen, aquí es donde se unen los antagonistas de la glucoproteína 2B3A y desencadenan prácticamente la agregación plaquetaria. En ese sentido, es que cuando comparamos a estos fármacos, desde el tirofiban, el axicimab, ¿ya? Y el eptifibatide, son fármacos que pueden tener algunas bondades y algunas diferencias cuando hablamos de la situación molecular y la situación farmacocinética. En la parte de la situación molecular, solamente el eptifibatide o batida es específico para la glucoproteína, el axicimab o el tirofiban no lo son. Bueno,
el axicimab no y el tirofiban sí. En el caso de la semivida plasmática, el axicimab va a ser breve, en minutos. En el caso de los otros dos, van a ser mucho más largas, muy parecidas. La semivida unida a las plaquetas, en el caso del axicimab, es largo, 2 semanas. Los otros es más corta, fíjense, son segundos. Y en el caso del axicimab va a ser su depuración renal, y no va a ser la depuración renal, y de los otros dos sí va a ser la depuración renal. En esto tenemos, bueno, la dosis normalmente, este grupo de fármacos se van a administrar vía endovenosa. A diferencia que todos los anteriores, el ASA, el clopidogrel, el pasugrel, son orales, vía oral. Entonces es un dato importante para que ustedes tenganlo presente en el momento de poder estar trabajando con este grupo de fármacos. Este grupo de fármacos los vamos a trabajar siempre en los servicios de cardiología, los vamos a trabajar en los servicios de cirugía cardiovascular o cirugía vascular. Bueno, dentro de los efectos adversos de este grupo de fármacos tenemos la hemorragia, la trombocitopenia. En el caso de del axicimab o el batida, en pacientes con infarto agudo de miocardio, y en el caso del tirofiban en pacientes con angina de pecho. Veamos un poco un colorario y un resumen de lo que habíamos visto, fundamentalmente en la parte de las indicaciones y algo de la farmacocinética. En el caso de la aspirina, normalmente las dosis como en cardioprotección y preventiva viene de 100 miligramos. Su tiempo de acción va a ser normalmente de un día, su vida media va a ser de 20 minutos, y hay que tener claro de que cuando hablamos del mecanismo de acción, varios autores citan de que se une en forma irreversible a la ciclooxigenasa, y eso es así, en el sentido de que cuando se une a la ciclooxigenasa, doctores, no es rápido, no descontinúa ese tratamiento y inmediatamente deja de antiagregar, sino que esto pasa en función a que hay que darle un tiempo, comienza a suspenderse su capacidad antiagregante entre los 7, 10 hasta 14 días. Es por eso que cuando el paciente está recibiendo terapia antiagregante con aspirina, tiene que estar por lo menos entre unos 7 a 10 días sin aspirina para poder realizar algún procedimiento. Entonces, eso también es importante considerarlo. En el caso del clopidogrel, el tiempo de acción muy parecido, la vida media son 8 horas, ya, y de hecho, al lado, digamos, de la aspirina, se lo ha considerado con acciones muy parecidas en el tema de, se diría, el tiempo de duración plasmático, ¿ya? Y obviamente, cuando vemos el plasogrel y el ticagrelor, ya igual estos son mucho más potentes y más estables en el caso de la terapia antiagregante, ¿sí? El tiempo, normalmente cuando usamos para dosis de ataque con una vida media de 7 a 15 horas. En el caso del ticagrelor, va a tener un tiempo de acción de un día y va a tener una vida media de 8 horas y no va a llegar a metabolizarse. Y en el caso del axicimab, que es de los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, el más usado va a ser su administración, fíjense, endovenosa, ¿ya? Y bueno, esto va a depender de varios factores, obviamente, al ser administrado por una vía inmediata, obviamente esto va a ser corto, ¿ya? Y de hecho, se sugiere colocar 60 minutos antes de cualquier tipo de procedimiento en el cual necesitemos antiagregación. En la parte de las indicaciones ya habíamos mencionado, ya simplemente para recordar, por ejemplo, en el caso de el síndrome coronario agudo, el ASA, el clopidogrel, el pasugrel y el axicimab son fármacos de mucha importancia cuando hablamos del síndrome coronario agudo, doctores. Paciente que tenga factores de riesgo para el síndrome coronario agudo, es importante iniciar por lo menos un ASA para poder cuidarlo, protegerlo y tener siempre cuidado en este tipo de situaciones. De lo contrario, vamos a tener que iniciar o ver otro tipo de situaciones desde el uso de anticoagulación o fibrinolíticos en el caso de que no podamos prevenir
Para tratamiento, el ASA podemos usar entre 300 miligramos asociado a clopidogrel, 450 miligramos cuando estamos seguros de que estamos frente a un síndrome coronario agudo. Ya de ahí hay una serie de protocolos que hay que seguir, pero es importante considerarlo. En el caso de la cardiopatía isquémica, podemos usarlo para control y profilaxis. En el caso del ASA, el clopidogrel y el ticagrelor, ya, en el caso también de la fibrilación auricular, doctores, ¿sí? Ojo, ya, son una opción el ASA y el clopidogrel, pero no son la opción, tenemos otros mejores. En el caso del axizimab, podemos usarlo en intervencionismo cardíaco cuando tenemos algún tipo de manejo o se usa algún tipo de catéter para liberar el coágulo, ya, se sugiere usar axizimab. En el caso de el manejo posterior a un stent, siendo una indicación importante, podemos usar desde ASA, clopidogrel o ticagrelor. Ya en el caso de la flebotrombosis o trombosis arterial, se puede usar el ASA, el clopidogrel o el ticagrelor. Y en el caso de un accidente vascular o un accidente isquémico transitorio, como ya lo habíamos visto hace un momento, se puede usar el ASA, el clopidogrel y el ticagrelor. Tenemos contraindicaciones, no podemos usar en ningún tipo de hemorragia o insuficiencia hepática o en úlcera gástrica, no la podemos usar. Dentro de los efectos adversos tenemos desde reacciones adversas agudas para todos estos, hemorragia digestiva o en el caso de alergias, ya. En el caso del ASA, desde el síndrome de Reye, alteraciones en las enzimas hepáticas, hepatotoxicidad, rinitis, ya decía, la intoxicación por ASA no tiene antídoto, se habla de si es que ha habido intoxicación por ASA, desde una diálisis o hasta una dosis excesiva o un paquete plaquetario sería el tratamiento. En el caso del clopidogrel, la púrpura trombocitopénica, hematoma, epistaxis diarrea, del plazurel, más hemorragias, anemia evidente, del ticagrelor, disnea, bradicardia, y bueno, en el caso de las reacciones adversas crónicas, la resistencia al ASA, que es un fenómeno raro, pero puede reportarse, y la resistencia al clopidogrel. Eso es en el caso de los antiagregantes. Ahora vamos a pasar aquí a los anticoagulantes. Para poder ver anticoagulantes, simplemente me interesa recordarles, esto no lo voy a hablar porque hablar de fisio en este momento me va a consumir mucho tiempo y la verdad estamos complicados con el tiempo. Prefiero directamente hablarles de que cuando hablamos de la coagulación y la hemostasia secundaria, tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca. Simplemente recordarles que ahora las dos vías en la fisiología actual, hablando de una actualización por lo menos de los últimos 8 años, los nuevos conceptos en fisiología remarcan que estas dos vías ya no son una separada de la otra, sino están enlazadas por completo. Al estar enlazadas por completo, lo que ustedes tienen que recordar, una vez que se ha activado la vía extrínseca y la vía intrínseca, es que todo esto termina en la activación del factor 10A. El factor 10A va a ser responsable de fundamentalmente activar al factor 2, que es la protrombina, y convertirlo en trombina. Esta trombina va a ser la responsable de activar el factor 8, ¿ya? Y una vez que activa el factor 8, ¿ya? La trombina también va a ser la responsable de convertir el fibrinógeno en fibrina. No olviden que la responsable de condicionar la formación del coágulo y una vez la consolidación, hablando del denominado coágulo amarillo, ya va a ser la fibrina, y una vez activado el factor 8A, ya interactuando con la fibrina, se va a encargar de producir más fibrina, ya, y esto va a condicionar un mejor coágulo. En ese sentido, estas dos vías, de lo que a mí me interesa es que ustedes tengan claro de la trombina, ¿sí? Y quién es responsable prácticamente del proceso de coagulación, y cómo medimos la vía extrínseca cuando hablamos de la parte laboratorial, no lo olvides, lo vamos a medir a través del tiempo de protrombina, y lo vamos a medir a través del INR, no lo olvides por favor. Y en el caso de la vía intrínseca, ¿cómo medimos o cómo medimos cómo está funcionando cuando hablamos de laboratorio, en el tiempo parcial de tromboplastina activada? Entonces esos dos son los laboratorios que se encargan de aquello.
Esto puede ser pregunta de parcial, fisiología, en esta parte de la trombina puede ser también pregunta de parcial, doctores, ya, y bueno. Así como tenemos la vía de la coagulación y la hemostasia secundaria, una vez que se daña el vaso, ya, si bien tenemos desde lo que es la hemostasia primaria, desde la liberación de óxido nítrico, prostaglandinas, etcétera, etcétera, ya, y se activa después la cascada de la coagulación, ya, y las plaquetas, todo lo que hablamos, ¿sí? A la par tenemos fisiológicamente los denominados el sistema de anticoagulación. El sistema de anticoagulación se va a encargar, y es que es por eso que nosotros, al entender la fisiología de la hemostasia secundaria, ya, que al entender lo que es el sistema de anticoagulación, vamos a entender cómo actúan los anticoagulantes. Dejar claro que dentro del sistema de anticoagulación se liberan anticoagulantes, nuestros vasos liberan anticoagulantes normales, como ser desde la antitrombina, proteoglicanos, la heparina, no estoy hablando de administrarnos heparina, nosotros liberamos heparina natural, nuestra, que va a generar un sistema de anticoagulación, ¿ya? Y en esto tenemos desde la trombomodulina, la proteína S. No olvides que en el caso de la trombomodulina va a ser encargada de activar a la proteína C y activar a la trombina, condicionando mayor fenómeno de la coagulación, pero cuando nos encargamos de ver el sistema de anticoagulación y vemos que libera antitrombina, proteoglicanos, heparina, ya nuestros vasos se van a encargar de liberar a lo que llamamos, que es el factor más importante de anticoagulación, que es la antitrombina. La antitrombina se va a encargar de bloquear al factor 12, al factor 11, a la trombina, al factor 9 y al factor 10. No lo olviden, ¿sí? Entonces, el poder entender esto nos va a poder permitir el poder entender cuando hablamos de los anticoagulantes. Y en esto es importante recalcarles, ¿ya? Y recordarles que cuando hablamos de los anticoagulantes tenemos los parenterales y tenemos los orales. Dentro de los parenterales tenemos bueno, estos van a ser normalmente por administración endovenosa o subcutánea, ¿ya? Y tenemos los indirectos y los directos. Cuando hablamos de los indirectos, y estos van a depender de la presencia de antitrombina, lo que vimos hace un momento, ya tenemos prácticamente a las heparinas no fraccionadas, ¿ya? Y dentro de las heparinas no fraccionadas tenemos a las heparinas de bajo peso molecular, donde está la enoxaparina, la deltaparina, la demiparina, la novalparina, de los cuales me interesa que ustedes recuerden la enoxaparina, ¿ya? Y tenemos a los inhibidores del factor 10A, donde encontramos al fondaparu. En esto tenemos también a los directos que se van a encargar de bloquear al factor 2 y no dependen de la antitrombina. En el caso de la iridina y en el caso de los inhibidores sintéticos de bajo peso, como es la vivaluridina y el algobatran. En esto, estos son los parenterales. En un momento vamos a puntualizar algunos detalles que son importantes considerarlos. Y entre los orales tenemos los directos y los indirectos. Dentro de los directos tenemos los inhibidores de la trombina. Y dentro de los directos también tenemos los inhibidores del factor 10A. Y dentro de los indirectos tenemos los antagonistas de la vitamina K. En un momento los vamos a ver. En esto, los anticoagulantes, dentro de los anticoagulantes podemos ver los anticoagulantes de acción directa y los de acción indirecta que ya habíamos dicho. Dentro de los de acción directa, por sí solos son capaces de inhibir la cascada de coagulación directos de la trombina. A nivel, en esto tenemos la iridina y el ARGA o el argotraban. Y en los anticoagulantes de acción indirecta, estos van a interactuar con otras proteínas o actuando en otras vías metabólicas y alterar el funcionamiento de la cascada de coagulación. En eso tenemos los inhibidores mediados por antitrombina 3, en los que tenemos las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular. Y en eso tenemos también los inhibidores de la síntesis de los factores de coagulación, como ser los derivados del dicumarol, como ser la warfarina y el acenocumarol. Entonces ahora vamos a ver, veamos un poco de qué es la heparina. La heparina va a ser un polisacárido sulfatado que deriva de la mucosa intestinal de porcino. Normalmente viene de aquello. Y tenemos las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas no fraccionadas normalmente son administradas por vía endovenosa. No son fármacos que podamos agarrar y dárselos al paciente. Mira, te vas a colocar esto en la casita. No son fármacos de uso intrahospitalario.
ya que su uso va a ser normalmente por bomba de difusión y requiere un monitoreo permanente, por eso requiere hospitalización. Vamos a usarlo en tratamiento agudo de trombosis y es demasiado importante porque tiene un riesgo de hemorragia, por eso el paciente está hospitalizado, está siendo monitoreado. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, estas van a ser igual de administración de vía subcutánea, a diferencia de los otros que son vía endovenosa. La administración va a ser de forma ambulatoria, requiere menos cuidados que las heparinas no fraccionadas, su uso de tipo preventivo o contraindicación de la warfarina, que también presenta esa situación, y el riesgo de hemorragia es menor, su uso prolongado favorece el desarrollo de osteoporosis y fracturas, no lo olvides, en el caso de las heparinas de bajo peso molecular. En esto veamos los usos clínicos. Tenemos en la prevención y tratamiento de la trombosis venosa profunda, la presencia de un coágulo localizado en las venas de las piernas, normalmente varices maltratadas, varices ignoradas, etcétera. La prevención y tratamiento del tromboembolismo pulmonar, los coágulos que salen de las varices, si no se quedan ahí, ¿se van a dónde? A los pulmones, ¿ya? Y la presencia de un coágulo móvil localizado a nivel pulmonar, en el caso de un TEP, la prevención de la formación de coágulos en pacientes sometidos a una intervención quirúrgica o diálisis o a una transfusión sanguínea, y también en el tromboembolismo arterial, la presencia de un coágulo móvil localizado en una arteria. Entonces, en eso tenemos los usos clínicos. Dentro de las hemorragias para ambos grupos, tenemos, dentro de las reacciones adversas para ambos grupos, las hemorragias son comunes para ambos grupos. La trombocitopenia, en el caso de la activación de las plaquetas por las heparinas no fraccionadas, origina un desgaste de los trombocitos circulantes con independencia de una activación plaquetaria mediante su unión con la IgG estimulada por las heparinas no fraccionadas. En el caso de la osteoporosis, la heparina induce reabsorción ósea acelerada, en general se observa eh, luego de 3 meses de uso. En el caso de la necrosis dérmica, es frecuente y se relaciona con una reacción antígeno-anticuerpo en el sitio de inyección asociada a la acumulación de plaquetas activadas. En el caso de la inhibición de la producción de la aldosterona, solo se asocia con dosis muy altas y origina hiperpotasemia. Por esta razón, en personas con insuficiencia cardíaca hay que seguir un control más estricto. Veamos a lo que son las heparinas no fraccionadas. El mecanismo de acción se une a la antitrombina 3, ya habíamos visto, ya produciendo un cambio conformacional que aumenta la capacidad inhibitoria de esta enzima sobre factores de coagulación. ¿Sí? En el caso del factor 2, el 10A y el 9A, ¿sí? Es un mecanismo de acción. En el caso de la farmacocinética, puede ser administrada por vía subcutánea, cuando hablamos de los cuadros para profilaxis, tiene un efecto de 1 a 2 horas, vía venosa en el tratamiento de la trombosis ya, esto con efecto inmediato, tiene baja biodisponibilidad, oral por su gran tamaño, no pasa la barrera fetoplacentaria, por lo tanto es segura en el embarazo. El metabolismo se va a deber a depolimerización en el endotelio y macrófagos. Su eliminación va a ser renal, su vida media va a ser de 45 a 60 minutos hasta 150 minutos. Su unión a proteínas plasmáticas, factor 4 plaquetario, macrófago, fibrinógenos, lipoproteínas y células endoteliales. En el caso de los usos clínicos ya habíamos visto, pero vamos a recapitularlo. En el caso de la prevención de tromboembolismo venoso, con factores de riesgo con cáncer, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, entre otros. Y bueno, se recomienda usar 5.000 unidades internacionales cada 12 horas vía subcutánea cuando hablamos de la prevención. O las lesiones de paredes vasculares, de la misma forma, las denominadas ateromas, flebites o las varices, ¿sí? En el caso de la control de la terapia, cuando se utiliza a dosis bajas como prevención de tromboembolismo venoso, no se requiere el control. Sin embargo, sí se puede monitorizar directamente los niveles plasmáticos de heparina por titulación con protamina o midiendo la actividad del factor anti-10A del suero heparinizado, o como habíamos dicho, el tiempo parcial de tromboplastina activada, ya en la parte laboratorial, ¿sí?
algo importante que ustedes no pueden olvidar, que en el caso de una intoxicación, eh, podemos usar la protamina como antídoto. Dentro de las reacciones adversas está asociada a sobredosis, como ser la hemorragia, asociadas a un uso prolongado, la osteoporosis, ya habíamos dicho, asociadas a formación de complejos inmunes, el síndrome de trombocitopenia, trombosis y necrosis cutánea por heparina, y asociada a impurezas en la mezcla, como ser el caso de urticaria o un rash. Las vías de administración se recomienda la vía endovenosa continua con buena difusión. Cuando estamos hablando ya del tratamiento de un cuadro específico, estamos hablando de un cuadro preventivo o profiláctico. No se recomienda vía intramuscular porque puede producir hematomas. El control con niveles plasmáticos o indirectamente, ya habíamos dicho en la parte laboratorial, con el tiempo para hacer de tromboplastina activada, para poder ajustar la dosis es importante. Se recomienda la vía subcutánea con intervalos de administración de 8 a 12 horas debido a que la absorción es mucho más lenta que cuando se usa por vía endovenosa, y en esta situación no se requiere el control del laboratorio. Cuando no usamos o está contraindicado en hipersensibilidad, alteraciones de la coagulación, carcinoma vesical, enfermedad hepática o renal avanzada, amenaza de aborto, sangrado intestinal, cirugía de cerebro, médula espinal o cirugía ocular. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, estos obviamente son derivados de los anteriores, que es más por despolimerización. Cada heparina de bajo peso molecular tiene una distribución de pesos moleculares específica que determina su actividad anticoagulante, la duración de la acción. Su mecanismo de acción está basado fundamentalmente, como la heparina no fraccionada acelera la inhibición del factor 10A, y la trombina por antitrombina 3, con la que forman un complejo. Sin embargo, se diferencian en que las heparinas de bajo peso molecular inhiben más al factor 10A que a la trombina, lo que prácticamente condiciona en lo que llamamos el fenómeno de inactivación en una relación de 4 a 1, de 2 a 1, en relación a lo que es el factor 10A y la trombina frente a las heparinas no fraccionadas. En ese sentido, cuando hablamos de la farmacocinética, al ser más pequeñas, se unen menos a células, depurándose más lento, se absorben mejor por vía subcutánea y se unen a proteínas plasmáticas diferentes a la antitrombina 3 es menor. Esto va a permitir una mejor relación dosis-respuesta, es decir, un efecto anticoagulante equivalente o igual a la dosis en personas diferentes. La administración de 1 a 2 veces día sin necesidad de control de laboratorio, y un tratamiento ambulatorio seguro de pacientes con trombosis venosa profunda no complicada. Los usos clínicos o las indicaciones están fundamentalmente en base a, podemos hacer en la prevención o en la profilaxis de trombosis venosa profunda, en procedimientos coronarios invasivos, como lo habíamos visto. En el tratamiento del TEP y la trombosis venosa profunda podemos usar en el tratamiento también. Ya en el manejo de eventos isquémicos cerebrales, ya les decía, confirmando si es un evento isquémico y no un hemorrágico, una angina inestable o infarto, y es el anticoagulante de elección en el embarazo. En el caso de los usos clínicos, cuando hablamos de cirugía general, cirugía ortopédica y el tratamiento de la trombosis venosa, ya tenemos a la enoxaparina, la dalteparina y la tinzaparina. Y fundamentalmente en el caso de la cirugía ortopédica con riesgo alto, ya podemos usar desde 40 miligramos de enoxaparina, dalteparina, podemos usar 5.000 unidades. Y bueno, en eso es importante dejar claro que también en el caso de la trombosis venosa profunda, fíjense, el manejo es diferente. En el caso de el control del manejo, cuando estamos y cómo monitoreamos aquello, la inhibición del factor 10A por las heparinas de bajo peso molecular inducen cambios muy discretos en el tiempo parcial de tromboplastina activada, por lo que este test no nos sirve. Ya por su buena y predecible relación dosis-respuesta no se requiere una monitorización, salvo en pacientes con nefropatía, ya, y en los que se debe determinar la actividad fundamentalmente del factor anti-10A.
La vía de administración se usa por vía subcutánea tanto en la profilaxis como en el tratamiento de enfermedades tromboembólicas, a diferencia de las heparinas no fraccionadas, que veíamos que en el tratamiento podemos usar endovenoso, y no usamos vía intramuscular porque pueden producir hematomas. En la actualidad llegan jeringas listas de las heparinas de bajo peso molecular, en el caso de la enoxaparina, ya que se usó mucho en lo que es la emergencia sanitaria y en el cuadro del manejo de los pacientes con COVID en una unidad de terapia intensiva. ¿Ya? Y terapia intermedia, estos vienen ya preparados para su empleo y no deben ser ni mezcladas, ni purgadas, ni nada parecido. Ya idealmente el paciente debe estar acostado y se debe administrar por vía subcutánea, nunca vía intramuscular. Dentro de los efectos adversos tenemos el sangrado, osteoporosis, trombocitopenia, hematomas y necrosis cutánea. Las contraindicaciones: sangrado activo o historia de coagulopatía, trombocitopenia inducida por heparina, reactividad cruzada, administradas por más de 6 semanas, pueden inducir osteoporosis. Y bueno, en esto ya habíamos visto en el caso de las heparinas no fraccionadas y las de bajo peso molecular. Eh, em, No voy a hablar mucho más de esto porque ya estoy sobre los tiempos. Bueno, veamos los anticoagulantes orales. Estos, su denominación genérica normalmente a la biodisponibilidad que tienen por vía oral. Los más usados son la warfarina y el acenocumarol. Su mecanismo de acción fundamentalmente estos van a inducir una síntesis defectuosa de todas las proteínas en el caso de los vitamina K dependientes. Sin embargo, se ha demostrado que su efecto anticoagulante se debe principalmente a la disminución de los niveles plasmáticos de protrombina funcional. Las proteínas vitamina K dependiente, cuando hablamos de los factores de coagulación, el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10. Bueno, también cuando hablamos de las proteínas anticoagulantes, tenemos la proteína C, la proteína S, ya la antitrombina 3, como ya lo hemos mencionado cuando hablamos algo de fisiología. Dentro de la farmacocinética, los anticoagulantes orales, su buena solubilidad en lípidos les permite ser absorbidos rápida y completamente desde el tubo digestivo, y esto explica por qué son capaces de traspasar la barrera placentaria. El acenocumarol tiene una vida media de 9 horas y la warfarina de 36 horas. En el plasma circulan asociados a albúmina en un 98%, de la cual se liberan para entrar en los hepatocitos, donde alteran la síntesis de proteínas y son metabolizados por oxidación. Los residuos se eliminan por vía renal. En el caso del control de la terapia, cuando hablamos de anticoagulantes orales, lo controlamos a través de un test de laboratorio, un test funcional que se llama el tiempo de protrombina, pero también podemos evaluarlo a través del INR. Entonces, dentro de las reacciones adversas, puede provocar alopecia, malformaciones congénitas. Una de las reacciones adversas más temida es la llamada necrosis cutánea por anticoagulantes orales. Esta complicación ocurre habitualmente luego de 3 a 8 días de uso. Hemorragias y sangrado. Esta reacción adversa se relaciona tanto con el efecto anticoagulante alcanzado como con los factores predisponentes del paciente. Dentro de los usos clínicos de los anticoagulantes orales estos se pueden usar en prevención secundaria, o en tratamiento de la trombosis venosa profunda o en la embolia pulmonar en el TEP, en pacientes con arritmias cardíacas, en el caso de la fibrilación auricular o el flutter auricular, o con válvulas cardíacas mecánicas, se usa para prevenir la embolización sistémica. Dentro de los medicamentos que interactúan con los anticoagulantes orales, tenemos unos que van a disminuir el metabolismo, como son los inhibidores o los inductores del metabolismo. Los inhibidores, fundamentalmente el metabolismo, van a generar fenómenos de intoxicación, y los que aumentan el metabolismo van a generar un fenómeno en el cual disminuya la acción. En los que van a disminuir el metabolismo y van a generar fenómenos de intoxicación, en el caso de la amiodarona, la fenilbutazona, el metronidazol, el clotrimazol, la simetrigina, el omeprazol. Y en el caso de los que van a aumentar el metabolismo y van a acelerar su eliminación, el fenobarbital, la carbamazepina, la rifampicina y la grisofulvina. Y los potenciadores de los anticoagulantes orales tenemos desde los AINES, antibióticos de amplio espectro, la tiroxina, etcétera.
En el caso de las contraindicaciones de los anticoagulantes orales, tenemos desde absolutas como ser hemorragia activa, lesiones viscerales o intracraneales, alergia a los anticoagulantes, úlcera péptica activa, cirugía del sistema nervioso central en la última semana, hipertensión grave no controlada, hepatopatías con trastorno de la coagulación, edad avanzada, hipertensión arterial y diabetes mellitus con repercusión orgánica son contraindicaciones relativas. Y bueno, ya habíamos visto en el caso de los anticoagulantes orales, ya las pruebas que usamos para poder medir son el tiempo de protrombina y el INR. Algo que ustedes no pueden olvidar, doctores, es de que en el caso de el INR, cómo modifica los anticoagulantes orales, si el valor es de 0,93 a 1,3, los anticoagulantes orales van a subir el INR, dejando un valor de 2 a 3. Ahí estamos midiendo y viendo si el anticoagulante oral está generando un cambio real y está cumpliendo su función. Y laboratorialmente así lo medimos, doctores. Un detalle importante también recordarles que van a inhibir, o los anticoagulantes orales van a llegar a inhibir fundamentalmente el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2. Un hemotécnico que encontré ahí buscando es en 1972, podría ser un hemotécnico que pueda ayudarles a poder recordar los factores que inhibe los anticoagulantes orales, como ser los inhibidores de la vitamina K, en el caso de este tipo de fármacos. En el caso de una intoxicación por anticoagulantes orales, el antídoto va a ser la vitamina K, ¿ya? Y bueno, eso lo relacionado con los anticoagulantes orales. Fundamentalmente recordarles las indicaciones que habíamos mencionado desde el síndrome coronario agudo, ya desde el tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda, tratamiento y profilaxis del tromboembolismo pulmonar, la fibrilación auricular, el accidente cerebrovascular, en el caso del uso de prótesis cardíacas, ya, y en el caso del tratamiento de profilaxis de tromboembolismo arterial periférico es demasiado importante, ¿sí? Normalmente vamos a usar anticoagulantes orales, en el caso de la warfarina, en los cuadros de postinfarto, no podemos usar antes, ¿sí? Bueno, vamos a ir a fibrinolíticos rápidamente, porque estoy sobre los tiempos ya. Cuando hablamos de los fibrinolíticos, estos van a ser fármacos que vamos a usar una vez que ya se ha instaurado el coágulo y no hemos podido prevenirlo, ya se ha tapado, en otras palabras, y toca disolver el coágulo. ¿Qué hacemos? Usamos fibrinolíticos. En este caso, los fibrinolíticos van a ser fármacos que producen la lisis de los coágulos por medio de la plasmina. El mecanismo de acción va a estar fundamentalmente que estos van a acelerar la reacción fibrinolítica normal, disuelven los coágulos formados o en formación. Sus usos clásicos de los fibrinolíticos van a ser el tromboembolismo pulmonar, trombosis coronaria, en el caso del postinfarto, tromboflebitis de grandes vasos. Simplemente adelantarles una situación que en un momento vamos a mencionar. En el caso del mecanismo de acción, en un momento, no tengo la imagen acá, no la tengo. Simplemente recordarles en el caso del mecanismo de acción que cuando hablamos de los fibrinolíticos clásicos, como ser la proquinasa, tritoquinasa, estos van a actuar fundamentalmente en lo que es la transformación del plasminógeno en plasmina. En el caso de la calicreína o el TPA, ya de la misma forma, ¿sí? Sin embargo, en el caso de otro tipo de fibrinolíticos, ya estos van a llegar a actuar a nivel fundamentalmente del plasminógeno y del complejo que se forma, ya fundamentalmente actuando a nivel de la formación de la plasmina. En eso tenemos la clasificación de los fibrinolíticos, tenemos de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación, los mismos más o menos trabajados desde 1980, la oroquinasa y la estreptoquinasa, muchas reacciones adversas, dificultades en la farmacocinética, dificultades inclusive, se diría que su mecanismo de acción muy inespecífico, lo que nos ocasiona muchos problemas. En el caso de los fibrinolíticos de segunda generación, de la misma forma, una farmacocinética bastante complicada, reacciones adversas menores que los anteriores sí. Ya en el caso del activador tisular de plasmina, o el TPA o la alteplasa, el RTPA, ya, sin embargo, cuando ya llegamos a los de tercera generación, a partir del año 2000, estos en 1990, pero los de tercera generación a partir del año 2000,
tenemos a la ereteplasa y la tenecteplasa y la noteplasa. Esos son más específicos y con menos reacciones adversas y con una farmacocinética mucho mejor tolerable que los anteriores. Entonces, eh, en esto tenemos los fibrinolíticos sistémicos no fibrinoespecíficos, que son la streptokinasa, uroquinasa y anisetraptasa, que prácticamente por sus reacciones adversas y su mecanismo de acción caótico nos ha generado muchas dificultades. En el caso de los fibrinolíticos más específicos tenemos desde la actividad tisular plasminógeno y sus derivados, y la uroquinasa de cadena única o la PRO-UK o la RCU-PA, que son prácticamente mejores que los anteriores. Las ventajas de los fibrinolíticos antiguos: rápida reperfusión, máxima eficacia, posibilidad de administración en forma en bolos, baja incidencia de hemorragia cerebral, especificidad para trombos recientes, baja tasa de reoclusión, un coste razonable. Estos fibrinolíticos antiguos, que son los de primera generación, en nuestro medio los seguimos usando. Es raro que llegue un fibrinolítico de tercera generación, aunque he visto que lo están trayendo, pero aún seguimos usando de primera y segunda generación en nuestro medio por varias razones. En esto, simplemente recordarles, la streptokinasa es un agente fibrinolítico aislado de cultivos de streptococo betamolítico de grupo C. En este caso, el mecanismo de acción va a ser un trombolítico que activa el paso de plasminógeno a plasmina, que hidroliza las redes de fibrina. En el caso de la farmacocinética se administra por infusión endovenosa o intracoronaria. La reperfusión del miocardio usualmente tiene lugar entre los 20 minutos a las 2 horas después del inicio de la infusión. Efectos adversos: náuseas, vómitos y hemorragia, hipotensión y reacciones alérgicas. Y no usamos contraindicaciones: fibrilación auricular, hipertensión arterial severa, aneurisma o formación arteriovenosa o en coagulopatías, episodios de sangrado gastrointestinal o genitourinario. No usamos. En el caso de la anisetraptasa, el APSAC, usamos, es un trombolítico, es un complejo consistente en streptokinasa y un derivado lisinizado de plasminógeno humano que se prepara in vitro. El mecanismo de acción va a inhibir su degradación por los inhibidores endógenos de fibrinolisis sin impedir que se fije la fibrina. En el caso de la farmacocinética, se va a administrar por infusión endovenosa, empezando a observar sus efectos en las arterias ocluidas a los 45 minutos. Este fármaco tiene una serie de ventajas teóricas. La mayor vida media, es un fármaco no fibrino específico, aunque presenta mejor unión a la fibrina y acumulación en el trombo, por lo que causa menor fibrinogénesis que la streptokinasa, y menor incidencia de reacciones adversas secundarias al tratamiento. En el caso de la uroquinasa, este es un activador endógeno y no fibrino específico del plasminógeno, que fue aislado inicialmente en la orina humana. Actúa activando el gluplasminógeno por rotura del enlace peptídico, ARC591, BAL 562, para la formación de gluplasmina, en la enzima proteolítica tripsina-like, la cual degrada la fibrina y otras proteínas plasmáticas. Este es el mecanismo de acción. La fase inicial, en el caso de la farmacocinética, la vida media de 4 minutos para ambas formas, y una vida media final más corta para la otra forma, aproximadamente de unos 10 a 20 minutos. En el caso del activador tisular plasminógeno, el RTPA, y lo mismo para el teplasa o la duteplasa, es un agente fibrinolítico recombinante humano, induce la transformación del plasminógeno en plasmina. La característica fundamental de este fármaco es la posibilidad teórica de lograr una trombosis selectiva, ¿sí? El efecto secundario más común es el riesgo de hemorragia, como todos los que hemos visto todo el día, y las reacciones inmunológicas ni alérgicas graves se administran en infusión endovenosa. Debe administrarse heparina simultáneamente para reducir el riesgo de oclusión coronaria posterior, esto en el caso de la RTPA. Tenemos algunos nuevos fibrinolíticos, como es la prouroquinasa o la uroquinasa. Es una cadena simple de urocinasa conseguida desde la década de 1980 por adenología recombinante, que se convierte en una urocinasa de doble cadena en presencia de plasmina. Es menos específica para la fibrina que el TPA. En este caso está compuesta por 411 aminoácidos, su peso molecular es de 54 daltons, tiene una vida media corta, por lo que es necesario administrar en infusión continua, y la dosis habitual es de 80 miligramos, 20 miligramos en bolo y 60 miligramos en 60 minutos.
La reteplasa, que es lo último en el caso de lo que son fibrinolíticos, el activador del plasminógeno recombinante, está indicada para el tratamiento del infarto de miocardio, para la mejora de la función ventricular después de un infarto agudo de miocardio, para la reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva y para la reducción de la mortalidad asociada al infarto. En el caso del mecanismo de acción, ejerce su acción sobre el sistema fibrinolítico endógeno, rompiendo el enlace entre arginina y valina para convertir el plasminógeno en plasmina. En el caso de las indicaciones y posología, tratamiento del infarto agudo de miocardio debido a una obstrucción de la arteria coronaria, los adultos 10 unidades internacionales endovenosos en un bolo de 2 minutos seguidas a los 30 minutos de un segundo bolo de otras 10 unidades internacionales, endovenosos también en 2 minutos. Eso es en el caso de la reteplasa y la tenecteplasa, que igual es lo último, es un fibrinolítico activador tisular del plasminógeno que ha demostrado equivalencia con la alteplasa. La tasa de reperfusión es superior a la alcanzada por la estreptoquinasa, sus reacciones alérgicas y la hipotensión no son frecuentes, la hemorragia es el efecto no deseable más común, se administra por vía endovenosa, administrar heparina simultáneamente para reducir el riesgo de oclusión coronaria posterior. Y en el caso de la alteplasa, la actividad del plasminógeno tisular activa el plasminógeno fijado a la fibrina, lo que confirma una fibrinólisis del trombo formado y evita la activación sistémica. Su absorción es vía endovenosa, su metabolismo es hepático, su eliminación es hepática, y su uso fundamentalmente va a ser en lisis en trombos durante el infarto agudo de miocardio. Sus reacciones adversas, hemorragia, fiebre, reacciones alérgicas y cefalea. Para finalizar, doctores, vamos a hablar de la vitamina K. La vitamina K reduce el efecto anticoagulante. No olviden que nosotros administramos vitamina K en los recién nacidos, dosis mínimas para poder generar, ayudarle al recién nacido para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Las menaquinonas son sintetizadas por las bacterias de la flora intestinal, quienes aportan la mayor parte de las necesidades de esta vitamina que no puede ser sintetizada por el ser humano, ¿sí? La vitamina K participa de la formación en el hígado de los siguientes factores de coagulación: el 2, el 7 y el 10, la proteína C y la proteína F, no olviden eso por favor. Encontramos el aporte de vitamina K en vegetales verdes, espinaca, brócoli, lechuga, perejil, espárragos, repollo, aceites vegetales, soya, canola, oliva, cereales integrales, en el hígado o en vísceras. Las deficiencias de vitamina K pueden generar o pueden ser evidentes a través de un sangrado de la nariz, epistaxis, sangrado de encías, gingivorragia, sangrado en la orina, hematuria, sangrado en las heces, melena, menstruación abundante en menorragias, moretones ante mínimos traumatismos, equimosis, siempre viendo el diferencial y el diagnóstico diferencial con otros cuadros, desde un escorbuto, desde otro tipo de cuadros a nivel desde renal, urinario o gastrointestinal, teniendo claro aquello, porque no siempre va a ser una deficiencia de vitamina K, que es lo más sencillo que podamos imaginar. Hasta aquí, doctores, el tema de farmacología de la hemostasia y anticoagulación. La coagulación. No sé si hay alguna pregunta, doctores. Recording stopped.